Bien, vamos a arrancar con los problemas de movimiento circular uniforme entonces, pero primero las ecuaciones. Entonces, este movimiento, sabemos, tiene un juego interno y tiene un juego externo. ¿Listo? Las ecuaciones del juego interno son θ, que es el ángulo barrido, igual a la velocidad angular por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad angular igual al ángulo barrido sobre el tiempo en el juego externo. X, que sería esa posición por la cual tiene que pasar la partícula cuando recorre distancia sobre la circunferencia, es igual a la velocidad lineal por el tiempo. Así las cosas, la velocidad lineal sería igual a esa posición a la que llega después de recorrer un cierto arco de circunferencia sobre el tiempo. ¿Listo? Cuando asociamos el juego interno con el externo, encontramos una ecuación que la relaciona, que sería la velocidad lineal igual a la velocidad angular por el radio, o la velocidad angular igual a la velocidad lineal sobre el radio. Si vamos a hablar ahora de una vuelta completa, o sea, vamos a trabajar con que la partícula que hace un recorrido de circunferencia, por ejemplo, moviéndose en sentido contrario a las manecillas del reloj, pasa desde la posición P a la posición Q, luego pasa a la posición R y por último llega a la posición S y da una vuelta completa para finalmente volver a la posición P de donde arrancó. Entonces tendríamos que relacionar esta distancia que se llama el radio. El radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hacia cualquiera de los puntos extremos sobre la circunferencia. ¿Listo? Y tendríamos las siguientes ecuaciones o las siguientes relaciones que nos van a servir. Para una vuelta completa, el tiempo que el cuerpo toma en dar una vuelta completa, se denomina o se llama periodo. ¿Ok? Para dar una vuelta completica, empezando desde P y volviendo a P, el tiempo que le toma dar esa vuelta completa a la partícula se llama periodo. ¿Listo? Y su símbolo es una T mayúscula, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bajo ese orden de ideas, nuestras relaciones se convierten. La velocidad lineal sería igual al perímetro de toda la circunferencia sobre el periodo. El perímetro es la distancia que se recorre cuando se da una vuelta completa. Y ese perímetro, como la distancia de una vuelta completa, es 2pi por el radio sobre el periodo, que ya dijimos es el tiempo que le toma dar una vuelta completa. La velocidad angular sería todo el ángulo que se barre en una vuelta completa. ¿Cuál es el ángulo que se barre en una vuelta completa? Ya que ya podemos comparar la parte física con la parte trigonométrica. El ángulo que se barre en una vuelta completa son 360 grados, o sea, 2pi radianes sobre el periodo, que es el tiempo que le toma dar una vuelta completa. De la misma manera podemos escribir que el periodo es 1 sobre la frecuencia y que la frecuencia es 1 sobre el periodo. ¿Y qué es la frecuencia? Es la regularidad con que la partícula da vueltas en función del tiempo. O sea, la frecuencia te dice qué tantas vueltas es capaz de dar la partícula alrededor de una circunferencia en un determinado tiempo. Ah, que en un minuto da 3 vueltas. Ah, pero hay otro que en el mismo minuto da 100 vueltas. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? Pues el que da más vueltas en el mismo tiempo, ¿cierto? ¿Y quién da más vueltas? Pues el de 300 vueltas en un minuto. Mientras que el de un minuto de tiempo, que solamente en ese minuto da menos vueltas, pues obviamente, o un número más pequeño, tendrá una frecuencia menor. Listo. De la misma manera puedes escribir otra ecuación en términos de esa frecuencia como velocidad lineal igual a 2pi radio por frecuencia y velocidad angular
2pi por frecuencia. Entonces fíjense que ahí tenemos varias ecuaciones que nos pueden servir dependiendo del problema. Realmente, chicos, las más usuales pues van a ser estas dos, ¿sí? Esta de las definiciones de la velocidad lineal y la velocidad angular, y algunas que tengan que ver obviamente con el perímetro. No se le olvide que el perímetro, se lo voy a escribir por acá, de una circunferencia es 2pi por el radio. Y no se le olvide que el radio es la mitad de toda esta longitud que se llama diámetro. El diámetro, así se lo voy a escribir, es el doble del radio. Por lo tanto, el radio es el diámetro sobre 2, que son ecuaciones que nos van a servir para ya trabajar sobre una vuelta completa. Entonces aquí le di varias relaciones o varias ecuaciones, varias fórmulas que sobre la vuelta completa le pueden ser útiles o que según el contexto o el problema podamos usar. ¿Listo? Esta hojita de ecuaciones yo les recomiendo que de pronto la impriman y que la tengan ahí para poder resolver los problemas, o que a medida que vayan viendo el video explicativo de los problemas, pues que yo hago como ejemplo, o en la guía también soy muy clara, hago la tablita y respeto todos los pasos del problema, que el dibujo, que bueno, todo lo que les nombré en el video anterior, ¿sí? Y hago paso a paso para poder resolver el problema. Entonces, a medida que vayan a ir haciendo sus ejercicios, pues pueden ver el video, ir pausándolo e ir haciendo el ejercicio, guiándose en el video o leyendo la teoría de la guía también. Tienen ahí esas dos ayudas. ¿Listo? Bien, entonces empecemos con el primer ejercicio. Yo voy a utilizar esta misma hoja de ecuaciones para hacer los 3 de ejemplo que voy a explicar en este video. El primer ejercicio dice: que una rueda, vamos a copiar primero los datos, dependiendo de lo que nos diga el ejercicio, dice una rueda gira a 300 revoluciones por minuto. Entonces nos dice que da 300 revoluciones por minuto. Una rueda, entonces pintemos una ruedita. Pero tenemos que hacer nuestro dibujito. ¿Cierto? Entonces digamos que esta es nuestra ruedita. ¿Listo? Y nos dicen que esa rueda gira a 300 revoluciones por minuto. Además de eso, nos dicen que el diámetro de la rueda, que el diámetro es lo que va de extremo a extremo, o sea, todo esto que les estoy señalando, nos dicen que el diámetro es de 90 centímetros. Y la pregunta que nos hacen es: calcule la velocidad lineal. Listo. Entonces, vamos a empezar. Resulta que con el diámetro podemos sacar el radio, porque en la ecuación que les puse atrás decíamos que el radio, chicos, es igual al diámetro dividido entre 2. Porque es que, claro, el radio solamente es lo que hay desde el centro hacia el extremo, mientras que el diámetro es toda la recta completa, de extremo a extremo. Entonces, al dividir todo el diámetro entre 2 o en la mitad, encontramos la longitud del radio. ¿Cuánto es nuestro diámetro? 90 centímetros. Listo, 90 centímetros. Dividido entre 2 nos da 45 centímetros. Pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar nuestras gráficas en metros. Y en ese orden de ideas, pues como vamos a necesitar hacer una gráfica de aceleración centrípeta contra radio, pues hay que pasar ese radio de centímetros a metros. ¿Cómo pasamos de centímetros a metros? Ah, pues fácil. Hacemos un factor de conversión, nuestra línea de fracción, y arriba escribimos un metro. Pero un metro tiene 100 centímetros. Y los centímetros de abajo y los centímetros de arriba se te cancelan. Y haces esta operación. No se le olvide que debajo del 45 hay un 1.
Entonces va a multiplicar. ¿Va a multiplicar qué? Va a multiplicar, por favor, 45 por 1. Pues le da 45. Dividido, entonces 45 dividido 1 por 100. Pero pues 1 por 100, ¿cuánto le da? Pues 100. Entonces 45 dividido 100 le da 0,45. Y su radio es 0,45 metros. Ya, tenemos el radio. Ahora sí, nos dijeron que son 300 revoluciones por minuto, pero también estamos acostumbrados a trabajar no en minutos el tiempo, sino en segundos. O sea que hay que pasar estas revoluciones por minuto a radianes por segundo. ¿Cómo pasamos eso? Entonces, ojo, 300 revoluciones por minuto significa que en un minuto, esta rueda da 300 revoluciones o 300 vueltas. Chicos, revoluciones o vueltas es lo mismo. Entonces yo necesito saber, ahora lo que necesito saber es que si en un minuto da 300 revoluciones, ¿en cuánto tiempo más bien dará esta misma relación, pero en radianes? ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, pues un minuto son 60 segundos. Y una sola revolución, ojo, una sola vuelta, una sola revolución son 2 pi radianes, o sea, 360 grados, ¿cierto? En una sola vuelta, a toda una circunferencia le damos 360 grados de ángulo barrido, o sea, 2 pi radianes, porque eso ya lo sabemos desde la trigonometría, que 360 grados son equivalentes a 2 pi radianes, pero eso es en una sola vuelta, chicos. Y nosotros no tenemos una sola, tenemos 300 revoluciones. Ah, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a multiplicar esas 300 vueltas por 2 pi radianes, que es el ángulo de una sola revolución o de una sola vuelta. Listo, ¿cuánto te da 300 por 2 pi? Vamos a la calculadora y decimos, pues 300 por 2 pi te da 1884,95 radianes, o sea que nos da 1884,95 radianes. Pero ese ángulo lo barre en 60 segundos, fíjese. Entonces ya podemos concluir que esa misma rueda en 60 segundos, que son un minuto, logra barrer un ángulo de 1884,95 radianes, que equivale a las 300 vueltas que da o a las 300 revoluciones. ¿Listo? Bien, ya teniendo eso, pues podemos empezar a hacer nuestras gráficas, a hacer los cálculos que necesitemos. Pero bueno, a nosotros nos dijeron que simplemente calculáramos la velocidad. ¿La velocidad qué? La velocidad lineal. Para hallar la velocidad lineal necesitamos a la velocidad angular. ¿Y qué dice la velocidad angular? Ángulo barrido en el tiempo que le toma barrerlo. ¿Cuál es el ángulo que barrió esta rueda o que recorrió esta rueda? 1884,95 radianes. Eso fue lo que recorrió angularmente sobre el tiempo en que lo recorrió, que fue 60 segundos. Y haces esta división. 1884,95, bueno, ya tengo el dato ahí en la calculadora, sobre 60, 31,41 aproximadamente. Nuestra velocidad angular da 31,41 radianes sobre segundo. Esto no te lo pidió el problema, pero yo tenía que saber que si en 60 segundos logra barrer un ángulo de 1884,95 radianes, pues ¿cuál es la velocidad con la que recorre ese ángulo? La velocidad angular pues sería ese ángulo barrido sobre el tiempo que le toma barrerlo, o sea 31,41 radianes por segundo. ¿Y para qué necesitaba esta velocidad angular aunque no me la pidiera el problema? Primero porque tengo que graficar, entonces necesitaba el dato. Y segundo porque para hallar la velocidad lineal la necesito. En las ecuaciones que te mostré hace un ratico hay una ecuación que dice que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. ¿Tú tienes el radio? Sí. De hecho, ya lo convertimos a metros. Ah, listo. ¿Tú tienes la velocidad angular? Sí, la acabé de calcular.
Con eso ya puedo hallar mi velocidad lineal, que es la pregunta que me hace este problema. El problema me pregunta por velocidad lineal. Esta sería tu ecuación. Respuesta. Listo, vamos al desarrollo numérico. Velocidad lineal es igual a 31,41 radianes sobre segundo por 0,45 metros, que es el radio. Y haces esa multiplicación. ¿Cuánto te da esa multiplicación? Calculadora, 31,41 por 0,45. 14,13. 14,13. Velocidad lineal, 14,13 metros sobre segundo. Profe, ¿qué hizo con los radianes? Los radianes, cuando tú multiplicas dos cantidades, los radianes se vuelven inexistentes, invisibles, adimensionales. Y solo dejas las unidades de longitud, metros, sobre las unidades de tiempo, segundos. Recuerda que siempre una velocidad lineal, una velocidad tangencial, no una angular, sino una lineal o tangencial, se mide en metros sobre segundo. Listo, ya hiciste tu desarrollo numérico. Ecuación respuesta. ¿Cómo haces la ecuación respuesta? Chicos, la velocidad es L sobre T, eso lo sabemos ya de tiempo atrás. Igual, la velocidad angular dimensionalmente es 1 sobre T, y eso yo también siempre se los coloco cuando voy a hacer el análisis dimensional en la guía, en los ejercicios de ejemplos, siempre se los coloco arribita. El radio es una longitud, o sea, L. Cuando tú multiplicas 1 por L, te da L sobre T, igual a L sobre T. Y la parte de la izquierda y la parte de la derecha te da exactamente igual. Esa es la intención del análisis dimensional, que lo de la izquierda y lo de la derecha se mantenga. Listo, se equipare, sea igual, mejor dicho. Ya tienes dibujo, ecuación, respuesta, desarrollo numérico, análisis dimensional de la única pregunta que se te hizo el problema, o que te hizo el problema, perdón. Ahora vamos a las gráficas. ¿Cuántas gráficas son, profe? Son 5. Entonces, mira, te vas a acostumbrar a que lo primero que hagas, y no solo con este tema, sino con todos, es bosquejar las gráficas. Entonces vas a hacer aquí una gráfica del ángulo en radianes contra el tiempo en segundos. La otra gráfica es la de velocidad angular en radianes por segundo contra tiempo en segundos. La otra gráfica va a ser la de posición en metros contra tiempo en segundos. La cuarta gráfica va a ser una gráfica de velocidad lineal en metros por segundo contra tiempo en segundos. Y por último, la de aceleración centrípeta contra radio en metros. Aceleración centrípeta. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Bien, y ahora sí dibújelas antes de colocarle los datos. Entonces, acuérdese que la del ángulo contra el tiempo es una recta lineal creciente. La de velocidad angular contra tiempo es una recta horizontal porque se mantiene constante. La de posición contra tiempo, otra recta lineal creciente. La de velocidad lineal contra tiempo se mantiene constante, una recta horizontal. Y la de aceleración contra radio es una curva de este tipo, donde a medida que disminuye la aceleración centrípeta, aumenta el radio. Listo. Cuando tú ya la tienes bosquejadas las gráficas, pues solo es colocarle los datos. Entonces, rapidito. ¿Qué dato vas a colocar acá? ¿Qué dato vas a colocarme acá? Entonces dice que esta rueda daba 300 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que en 60 segundos, ¿cierto?, daba un recorrido angular de 1884,95 radianes. Entonces, en 60 segundos da un recorrido de 1884,95 radianes. Ángulo barrido, tiempo en barrerlo. La velocidad angular, esa la hallamos porque la necesitábamos también para graficar. Velocidad angular 31,41 radianes por segundo. 31,41 en 60 segundos de tiempo. ¿Cuál fue la distancia recorrida? Bueno, ¿dónde buscamos la distancia recorrida? Entonces, fíjese que la velocidad
nos dio la velocidad lineal 14,13. Eso quiere decir entonces que en un segundo de tiempo logra recorrer 14,13, porque dice metros por segundo. Entonces, en un segundo recorre 14,13 metros. Entonces, en 60 segundos, ¿cuánto? ¿Por qué 60? Porque nuestro tiempo es 60 segundos, 60 segundos. ¿Cuánto recorre? Ya hacemos una regla de 3 simple, fíjese, donde multiplicamos en cruz y dividimos por el valor que quedó solito. X es igual a 60 segundos por 14,13 metros, y eso lo dividimos entre un segundo. Y el segundo de abajo y el segundo de arriba se cancelan. 60 por 14,3, ¿cuánto le da? Entonces, 14,13, perdón, no era 0,3 sino 13, por 60. Eso nos da 847,8. Ah, ok, o sea que si en un segundo logra recorrer tan solo 14,13 metros en un solo segundo, pues en 60 segundos recorrerá esa misma distancia por 60. O sea, recorrerá 60 veces esta distancia. Por lo tanto, 847,8 metros. Y eso lo escribes acá, 847,8. ¿En cuánto tiempo? En 60 segundos. Vamos con la gráfica de velocidad lineal. Bueno, esa ya la hallamos. En 60 segundos la velocidad lineal fue de 14,13 metros por segundo. 14,13 metros por segundo. ¿Por qué decimos que en 60 segundos? Pues porque sencillamente nuestro tiempo para hallar esa velocidad pues fue trabajado sobre esos 60 segundos. Por eso primero hallamos la velocidad angular y con esa velocidad angular la velocidad lineal. Aceleración centrípeta. ¿Cuál es nuestra aceleración centrípeta? Bueno, esa no la tenemos. Ah, ok, hay que hallarla. ¿Y el radio lo tenemos? Sí, el radio lo tenemos. Lo convertimos y nos dio 0,45 metros. 0,45. Y aquí el valor de la aceleración. ¿Cómo calculamos la aceleración? Ah, bueno, facilito. Aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Esa es otra ecuación importante, que de hecho no la escribí en las ecuaciones de atrás, ya la voy a escribir. Aceleración centrípeta es igual. ¿Cuánto nos dio la velocidad lineal? 14,13 metros por segundo. 14,13 metros por segundo elevados al cuadrado sobre el radio 0,45 metros. Coges la calculadora. 14,13 elevado al cuadrado sobre 0,45 metros de radio, 443,682. 443, acostúmbrense que estas aceleraciones les van a dar grandecitas. 443,682 metros sobre segundo al cuadrado, que son las aceleraciones en unidad. Metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí en la gráfica escribes 443,682. Y has terminado, fíjate. Entonces, usted primero bosqueja, hace las gráficas que son bien sencillas de hacer. Le pone las etiquetas a los ejes, etiquetas y unidades de medida, ¿ok? Pero no se le vaya a olvidar poner los datos, porque si no pone los datos, pues las gráficas no son válidas, que quedan ahí solamente como partes de curva o como simplemente líneas horizontales o líneas rectas crecientes, pero no hay datos, y sin datos pues no hay gráfica dibujada. ¿Listo? Recuerde que por cada segundo de tiempo que pasa, o sea, durante 60 segundos, la velocidad lineal se mantuvo en 14 metros por segundo. De hecho, no sé si fueron 14 exactos, creo que me faltó algo ahí. Fueron 14,13, fíjese. Me comí el 0,13 acá. Listo, 14,13. Y durante cada uno de los segundos, de 60 segundos, incluso más tiempo, pues lo que hizo fue mantener una velocidad angular constante de 31,41 radianes por segundo. Velocidad angular, ¿no? Bien, les dejo ver ahí el problema rápido, que fue el primero, y me dejan pasar a la hoja anterior para poner la ecuación de la aceleración centrípeta que omití copiarla. Y les vuelvo a dejar ver su hoja de ecuaciones para ver si la pueden imprimir. Aceleración centrípeta, lo voy a hacer acá más grande, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. No se le olvide que esta aceleración se origina por el cambio de dirección de la velocidad lineal, no de valor numérico,
sino de dirección. El valor numérico de la velocidad lineal no cambia en el MCU, movimiento circular uniforme. Listo. Vamos entonces con nuestro segundo ejercicio.